dígale qué bueno que estás aquí entre nosotros esta mañana. Por ahí, bienvenido sea a este lugar, a la casa del Señor, manantial de vida, hermanos. Amén. Y quiero invitarle a que abra su Biblia antes de que tome lugar en el libro de Esther. Hoy vamos a ver algo acerca de la vida de Esther. Amén. Gloria a nuestro Dios. Libro de Esther. Busque por ahí, hermanos. Capítulo 9. ¿Ya lo tiene por ahí listo, hermano? El libro de Esther se encuentra después de Nehemías, antes de Job. Job está antes del libro de los Salmos. Ahora los agarré en curva, hermanos. ¿Sí ha leído Esther o no? Muy bien. Libro de Esther, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1, hermanos, al versículo 5. Amén. Y lo vamos a hacer juntos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento que los enemigos de los judíos esperaban enseñoreasen de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos de los que los aborrecían, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su familia iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Oremos a Dios. Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, esta tarde ya de domingo, por la palabra que tienes preparada para nosotros este día, Señor. Háblanos, Señor. Queremos, mi Dios, escuchar tu voz. Quita todo estorbo, Señor, toda distracción de nuestras mentes, toda preocupación de nuestros corazones, y enséñanos, Señor, en esta tarde tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar un momento. Hoy quiero hablarles un tema que yo he titulado Dios peleará por ti. Yo no sé si usted, hermano, ha experimentado esto, que Dios pelea las batallas por nosotros. ¿Sabía usted esto, hermano? Dios, Él de alguna manera hermosa y sobrenatural, Él pelea las batallas que muchas veces incluso ni usted y yo nos damos cuenta que están sucediendo. Dios intercede, Dios interviene en medio de nuestra vida. Él nos guarda, Él nos cuida. Yo no sé cuántos de ustedes saben que incluso cuando usted sale en la mañana temprano de su casa, no sabe usted las situaciones en las que usted pudiera enfrentarse, y que la misericordia de Dios en ese instante está siendo derramada sobre su vida. Dios nos ha librado tal vez de un accidente, Dios nos ha librado tal vez, hermano, de la muerte en algún momento. Perdón, ya ve que de ahí el gallo se quiere agarrar, ¿verdad? En uno. Déjeme tomar un poquito de agua, hermano. Pero muchas veces, hermano, cuando nosotros
en nuestro diario vivir no nos percatamos que Dios está obrando en medio de nuestras circunstancias. Nos hemos vuelto, hermanos, nos acostumbramos a la vida cotidiana tan rápida que nos olvidamos muchas veces de agradecer a Dios en nuestro día por las batallas que muchas veces usted y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos librado y que Dios nos ha permitido permanecer en pie al final del día. Hoy damos gracias a Dios, hermano, porque si usted está aquí es por la gracia de Dios, es por su misericordia. La Biblia nos dice, nos enseña que nuevas son cada mañana sus misericordias, hermano. Hoy usted y yo estamos estrenando misericordia de Dios sobre nuestra vida, y eso, hermanos, es un motivo para agradecer a Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? Ahora que usa cubrebocas, todos usamos cubrebocas, hermano, no se me quede nomás viendo, porque yo siento feo, hermano. Amén. Siento que usted me está viendo así feo, ¿no? Hermanos, hoy yo quiero hablarle acerca del libro de Esther. Adore a Dios, glorifique a Dios. Usted puede hacerlo, hermanos, porque la palabra de Dios está hablando en nuestros corazones. Amén. No se limite, hermanos, no se cohiba, que no le importe lo que piensa el vecino. A lo mejor alguien se abstiene de decir un gloria a Dios porque piensa que el vecino va a decir, mira, ¿y este que trae? Usted no se preocupe, hermano. Amén. Dios nos ha dado libertad para alabarle, para adorarle. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Fíjese que el libro de Esther, hermanos, es un libro antiguo, un libro hebreo antiguo que forma parte de los Ketubim, quiere decir de los escritos canónicos bíblicos, la tercera sección del Tanaj, ¿sí? Este libro, hermanos, el texto original hebreo es universalmente considerado canónico, parte de los libros del Antiguo Testamento. Para el judaísmo, hermanos, constituye un libro externo e independiente de la Torá. Es decir, que los judíos el libro de Esther lo consideran muy aparte de sus libros sagrados. Ahorita le voy a explicar el por qué. En el libro, hermanos, no aparece el nombre de Dios. Usted cuando lee Esther se da cuenta que no aparece como en otros libros el nombre del Señor, de Dios, así tan explícitamente, pero sin duda alguna dentro del contenido de Esther habla, vemos la intervención del Señor implícita. En caso extraordinario, hermanos, en un libro sagrado para los judíos y para el cristianismo, el que no incluyera el nombre de Dios, por eso los judíos determinaron no incluir el libro de Esther entre sus libros, como en los libros que tienen del Pentateuco, la ley de Jehová, porque es un libro en el que hay una narración de lo que vivió el pueblo de Israel, hermanos, de lo que estuvo atravesando en el periodo de esclavitud por parte del pueblo persa. Esther, hermanos, es una historia que de alguna y de otra manera, cuando usted lo lee, se va adentrando en la lectura. Hermano, yo no sé si lo han leído, hermano, a los que estamos aquí. Si usted no lo ha leído, yo le recomiendo que lea el libro de Esther, porque cuando usted comienza a leer el libro, usted comienza a adentrarse dentro de una trama histórica, dentro de un drama que va sucediendo en la historia del pueblo judío, y nos destaca algunos personajes principales, como lo es la reina Esther, como lo es su tío Mardoqueo, como lo es el rey Asuero o rey Jerjes I. Estos son, hermanos, algunos de los personajes que nos habla el libro de Esther. Hay otro personaje también llamado Amán, que ahorita vamos a ver un poquito de la vida de estos personajes en la lectura. Se cree, hermanos, que los sucesos de Esther tuvieron lugar en los días en que el poderoso imperio persa estaba en su apogeo y que abarcaba aproximadamente unos 18 años del reino de Asuero, el rey Jerjes I, conocido así. Ese periodo, hermanos, se extiende hasta alrededor del año 475 antes de Cristo. Es decir, hermano, todos los años que se cuentan antes de Cristo se cuentan desde el mayor hasta el menor. Es decir, cuando llega Cristo es el año cero, el nacimiento de Cristo, y cuando empieza a correr a partir de Cristo comienza a contabilizarse los años como hoy los conocemos, el año 2021 después de Cristo. Es decir, han transcurrido 2022 años desde el año cero, el año en que Cristo vino a nacer
mujer sobre esta tierra. Amén. En el libro de Esther, hermanos, es tradicionalmente su autor se le atribuye a Mardoqueo, el tío de la reina Esther. Él fue, hermanos, un testigo ocular y uno de los principales protagonistas del relato, de este relato bíblico. Para algunos críticos modernos, hermanos, el escritor dicen que es un escritor desconocido, pero para muchos de los estudiosos dicen que fue Mardoqueo, porque él presenció todos los eventos ocurridos durante esta esclavitud de los persas. Y en el periodo en el que la reina Esther contrajo matrimonio, ¿verdad?, con este hombre llamado el rey Jerjes I, Asuero. El contexto de la historia nos dice que el rey Asuero tenía una reina en la cual se llamaba Vasti. Y en una ocasión, en una de las fiestas, celebraciones del rey Jerjes, el rey le hizo un llamado a la reina Vasti para que viniera a él, acudiera a su llamado, porque él quería presumirle a todos sus invitados, a todos los reyes de los alrededores, los que gobernaban en ciertas provincias de Persia. Él quería presumir a su esposa frente a todos ellos. Querían que contemplaran la hermosura de la reina Vasti. Pero la reina Vasti, hermano, lo que hizo fue rehusarse a ir al llamado de Jerjes. ¿Cuántas esposas hay aquí de esas rebeldes que les habla el esposo y dice: yo no voy, ¿verdad? Que venga él, ¿verdad? Y ahí está el esposo haciéndole el llamado, y a veces hablando y no contesta. Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? De no contestar las llamadas. Pero esta mujer se rebeló contra su esposo Jerjes, y esto ocasionó que Jerjes se enojara mucho. Dice la Biblia que le invadió una furia, una ira. Y dice que dijo: ¿cómo puede ser posible que yo, habiendo dado una orden, mi mujer no haya obedecido a esa orden? La reina Vasti se rehusó a ir, y entonces el rey Jerjes emitió por ahí algunos decretos, ¿verdad? Y él de alguna forma desterró de su reinado a la reina Vasti. Él dijo: ya no más será la reina de Persia, se acabó Vasti en mi reino. Y entonces quedó libre el lugar de reina en este imperio conocido como los persas. Y el rey Jerjes hace un llamado mandando pregonar entre las provincias de Persia, diciendo que el rey está buscando una reina, y que toda mujer de bonito aspecto físico, mujer hermosa, ¿verdad?, que se inscriba a este llamado para convertirse en la futura reina de Persia. Y entre ellas, ¿verdad?, lo escuchó Mardoqueo, y entre ellas se preparó a esta mujer llamada Esther. Una mujer de muy hermoso aspecto físico, una mujer preciosa, según los comentaristas del Antiguo Testamento, y según lo que nos dice la Biblia, era una mujer muy bella, ¿verdad? Y entonces ella se presenta, y en digámoslo así, concurso para escoger a aquella mujer que sería la futura reina del imperio persa. Y dice la Biblia que Mardoqueo estuvo siempre siendo aconsejaba a esta reina, a Esther, era su sobrina. Esther había nacido, era hija de un tío de Mardoqueo. O sea que originalmente, hermanos, tanto Mardoqueo como Esther eran primos, pero Mardoqueo ya era un hombre de edad más avanzada, y Mardoqueo crió a Esther bajo su tutela, y de esa manera Esther era conocida como la sobrina de Mardoqueo. Y Mardoqueo instruyó a Esther en la ley de Jehová como judíos, pero también él era un consejero para Esther. Y déjeme decirle que Esther, esa mujer, ella, las decisiones que tomaba siempre consultaba a Mardoqueo, su tutor, su padre, por así llamarlo, porque él vivió, hermanos, siempre bajo la tutela ella vivió bajo la tutela de Mardoqueo. Y entonces sucedió que con los consejos que Mardoqueo le dio a la reina Esther, Dios le dio gracia a esta mujer. Y dice la Biblia que cuando Asuero, Jerjes, vio a Esther,
quedó impresionado. ¿Cuántos se enamoraron así de su esposa, hermanos, que están aquí? Ay, qué emoción, hermanos. No, hombre, ahorita que llegue la esposa les va a preparar una comida bien rica, ¿verdad? Que vieron a su esposa y quedaron impresionados con su belleza. Los que tienen novia o novio, ¿verdad? Que vieron, los hombres que vieron a su novia y quedaron completamente impresionados con la belleza de su novia, de su esposa. Bueno, Asuero, Esther tenía una gracia especial sobre ella, y Asuero, cuando la miró, él quedó impresionado con la belleza de Esther, que decidió que Esther sería la futura reina de su imperio. Y así fue como Esther se convirtió en la reina Esther, en la reina de Persia, una mujer judía. En ese tiempo podían ocupar esos lugares, hermanos, aunque no fueran persas, podían ocupar esos lugares. Algunos lugares políticos podían ser ocupados por cualquiera que tuviera otra nacionalidad o perteneciera a otra nación que no fuera la persa. La reina vino a ocupar el lugar de la reina de Persia. Y dice que en ese tiempo, en ese lapso, hermano, Mardoqueo vivió muy cercano a Esther, y también llegó a saber Mardoqueo de planes que se armaron contra el rey Jerjes. Y en la sabiduría que Dios le había dado a Mardoqueo, él investigó, y luego él fue y le avisó a la guardia de Jerjes diciendo: hay unos hombres que quieren matar ahí cercanos al rey, quieren matarlo. Y total, se hizo la investigación por el Jerjes y resultó que era verdad lo que Mardoqueo decía. Dice la Biblia que fue escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Persia lo que había hecho este hombre Mardoqueo por el rey Jerjes. Y dice que después de todo esto aconteció que se levantó un hombre que era muy allegado a Jerjes, era su mano derecha, un general de los ejércitos de Persia, y se llamado Amán. Este hombre odiaba a los judíos. Este hombre odiaba al pueblo hebreo. Él veía por sus intereses, por lo que él quería hacer, por conveniencia a sí mismo. Y dice que entonces ideó un plan engañando a este rey Jerjes, para que se formara un edicto donde se dijera que se podía matar a cualquier judío si alguien tenía el deseo de hacerlo. Es decir, por toda la provincia de Persia se emitió este decreto, y cualquiera que viera a un judío le cayera mal podía tener el derecho a matar al judío. Que cada determinado tiempo podía incluso agarrarse a los judíos. No sé si les suena familiar aquel holocausto del 1940-45, en la que los judíos no valían nada en medio de la sociedad. Los nazis tenían estos permisos para cualquiera podía matar a un judío, o podía enviarlos a los centros de concentración, donde eran asesinados a lo largo del tiempo con grandes cargas trabajos sobre sus vidas. Bueno, en este tiempo persa sucedió algo muy similar, y el pueblo de judío vivió en gran aflicción. Pero entonces Mardoqueo, al ver lo que su pueblo sufría, a él le dolió en su corazón, y entonces comenzó a instruir a la reina Esther. Hermano, y aquí quiero yo adentrarle a la palabra que hoy Dios tiene preparada para su vida. Dios peleará por usted en las batallas que tal vez usted ni siquiera se imagina, batallas que usted tal vez desconoce, situaciones que tal vez usted ni siquiera está enterado, ni siquiera ha cruzado por su cabeza. Pero dice la Escritura, hermano, que Dios peleará por nosotros, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esta palabra, más que vencedores, nos deja ver, hermano, que usted y yo no necesitamos pelear para obtener la victoria, porque Cristo ya la peleó por usted y por mí. Dios, hermano, aunque muchas veces lo desconocemos, Dios flanquea nuestra vida. ¿Qué es esto de flanquear? Hermano, la palabra flanqueo, ¿verdad? Aquel flanco, este flanco, no flaco, hermano, ¿verdad? No crea flaco, flanco. Quiere decir, son los puntos en la guerra
donde pueden llegar los enemigos y que en esos puntos están cubiertos. Algunos usan estas frases en el ejército diciendo flanco derecho, flanco izquierdo, ¿verdad? Cuando van a la guerra dice el ejército o tal comando o escuadrón por el flanco derecho y el otro el flanco izquierdo. Y de alguna forma, hermanos, cubren los lugares o los puntos donde puede ser atacado el ejército. Bueno, en la historia del libro de Esther, hermanos, aunque Dios no es mencionado explícitamente, en el relato nosotros podemos ver la provisión, la protección, la intervención, hermano, del Señor sobre la vida de Esther, sobre la vida de Mardoqueo y sobre la vida de su pueblo. La nación de Israel era conocida como la nación de Israel. La nación de Israel le habían robado su gloria a aquellas naciones que lo habían esclavizado. Babilonia vino, hermano, conquistó a Israel, lo trató como una nación pobre, mediocre, sin gloria, y Dios los sumergió, hermanos, con su propósito en una esclavitud en la cual eran dominados por el reino, primeramente por el reino babilónico, y después vino el reino persa. Después se le unieron los medos a los persas, siendo esclavizada la nación de Israel. Yo no sé si usted ha sufrido, hermano, este tipo de situaciones, pero seguramente la nación de Israel estaba sufriendo la esclavitud de estas naciones. Unas naciones paganas, no tenían temor de Dios, ellos no tenían temor del Señor Jehová, ellos tenían poder en su ejército, ellos tenían el control del mundo conocido hasta ese tiempo. Todo lo que era Europa, lo que nosotros conocemos como Europa, Asia, hermanos, lo que es Rusia, lo que es Europa, lo conquistaba la nación medo-persa en ese tiempo. Ellos tenían todas las provincias de los alrededores conquistadas. Aunque en el entorno de la nación hebrea y de Mardoqueo, hermanos, se había levantado enemigos y aparentemente Dios parecía ausente, Él estaba obrando en medio de sus circunstancias. ¿Por qué le platicaba esta historia? Porque tal vez para muchos pudo haber sido algo, bueno, sucedió un golpe de suerte que Esther haya quedado como reina de Persia. Un golpe de suerte que Mardoqueo haya instruido a Esther para que llegara hasta aquel lugar. Fue un golpe de suerte que Mardoqueo haya tenido la sabiduría para darse cuenta de que había algo maquinándose a espaldas de Jerjes. Y eso fue un golpe de suerte que en la historia de los persas se haya escrito este acontecimiento. Pero a mi experiencia, hermano, en mi transitar con el Señor, nada fue un golpe de suerte. Dios tenía un propósito detrás de toda la historia. Él estaba encauzando la vida de Esther y la vida de Mardoqueo y la vida de la nación de los judíos para llegar a un propósito eterno de parte de Dios. Hermano, usted no está aquí por un golpe de suerte. Usted no llegó hasta esta silla por un golpe de suerte. Dios lo llevó hasta aquí con un propósito. Dios tiene preparado para su vida un propósito eterno. Alguien diga amén y dele un aplauso fuerte a Cristo esta tarde, al Señor. Gloria sea su nombre. Cuando caminamos en Dios, hermanos, algunas veces aparentemente nada, hermano, nos va a parecer a nosotros que el Señor está ausente de nuestras circunstancias. No sé si se ha sentido así, hermano, donde se levantan aquellos gigantes, aquella oscuridad de nuestro entorno y nos sentimos abandonados por Dios. Nos sentimos tal vez como Cristo se sintió en aquella cruz cuando Él expresaba al Señor y le decía: Elí, Elí, lama sabactani. Señor, ¿por qué me has desamparado? El pecado estaba sobre la vida de Cristo. Hermano, el pecado está sobre nuestras vidas, sobre estos cuerpos corruptos. Hay momentos donde Satanás, donde el enemigo de nuestras almas nos quiere hacer sentir abandonados y desamparados, como si no tuviésemos un padre, como si no tuviésemos familia espiritual, que le pertenecemos a Dios. Hemos pensado incluso alguno y hemos dicho: ¿para qué sigo viviendo? ¿Para qué sigo existiendo?
Lo único que hago es estorbar a mi familia o a la gente que amo. Yo quiero decirte, amada persona que estás hoy aquí en este lugar, tú no eres un estorbo. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para ti y Él lo va a cumplir si tú abres tu corazón y tu oído a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Podemos dar testimonio que usted y yo no éramos nadie sin Cristo. Pero algún día Cristo vino, nos encontró y Él hizo a alguien de aquella basura que muchos tal vez no daban ni un peso por nosotros. Hoy Dios nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho formar parte de la preciosa familia de Dios. Cuando caminamos en Dios, hermanos, sentiremos tal vez que estemos ausentes, pero la realidad es que Él está obrando con su protección, con su cuidado y con su provisión. Muchas veces, hermano, yo tengo en mente situaciones que hemos enfrentado mi esposa y yo y mi familia. Situaciones donde no había que comer, hermano, en casa, y alguien llegaba a la puerta después de haber clamado a Dios con bolsas llenas de mandado y nos decía, yo sentí de parte de Dios traer este mandado a tu casa. Hermano, Dios escucha la oración, Dios ve nuestra necesidad, Él nos atrae a su presencia, Él tiene cuidado y protección a nuestro alrededor y en nuestro entorno de usted y de mí. Gloria sea nuestro Dios. Salmos capítulo 91, hermanos, este salmo precioso de la Biblia. Dice, comienza diciendo el salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y expresen esa seguridad, hermano, el salmista diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, el Señor nos libra del lazo del enemigo que está tendiendo alrededor nuestro. Él tiene cuidado de su pueblo, Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de usted y de mí. Usted se ha sentido ausente a Dios, pero yo quiero decirle que en esa ausencia Dios ha estado más presente que en cualquier otro momento de su vida en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí en sus lágrimas, en su tristeza, en el abandono que usted siente en su corazón, ahí Dios se hace presente y se hace manifiesto en medio de sus circunstancias. La reina Esther, hermano, Mardoqueo sufría por ese engaño que Amán había hecho con el príncipe de Persia, con el rey de Persia. Sufrían porque su nación estaba siendo asesinada. Sufrían porque ellos mismos estaban siendo perseguidos por enemigos que habían engañado, que habían mentido, que lo único que querían era destruir la nación de Israel, de los judíos. Hermano, pero Dios va acomodando todo en su lugar. Porque aún antes de que llegara esa persecución, ese tiempo de angustia, Dios desde los cielos ya había observado todo. Él lo conoce todo. Muchas veces nos olvidamos de que Dios es un Dios que todo lo sabe, hermano, y que todo lo puede. Nos olvidamos que incluso Dios ve nuestra intimidad. Nos olvidamos que incluso puede leer Dios nuestros pensamientos. Aquellas veces que renegamos de Dios, aquellas veces que lloramos porque nos han lastimado, nos olvidamos de que Dios ha observado cada lágrima que ha sido derramada de nuestros ojos. Nos olvidamos de que Dios, incluso la Biblia nos dice que Él le habló al universo diciéndose: hágase la luz, y en el universo fue creada la luz, hermano. Para Dios basta solamente una palabra para que las cosas sean hechas sin ninguna oposición. Mardoqueo y la reina Esther conocían a ese Dios. Y aún en medio de esa persecución, aún en medio de que los estaban matando, ellos, Mardoqueo, dice la Biblia, él se puso en ayuno, en oración, en lamento por la situación que vivía su nación.
Y empezó a clamar a Dios, empezó a pedirle a Dios su intervención. Y entonces Dios le dio la sabiduría y fue con Esther para aconsejarle en lo que ella tenía que hacer en ese proceso que estaban viviendo. Y aquí quiero llegar yo a una segunda parada, en un segundo aspecto, hermano. Deje que Dios tome el control. Usted solamente ore, busque su presencia y ponga manos a la obra. Hay veces dejamos que nos intimidar, hermanos, por el miedo, por el temor, y dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de servir porque sentimos temor en nuestro corazón. Preferimos mejor refugiarnos en la seguridad que nosotros consideramos lo mejor para nosotros. Ya no quiero hacerlo porque si lo hago habrá personas que hablen de mí. Ya no quiero hacerlo porque es duro tener que tratar o confrontar muchas veces el pecado, hermanos. Yo no quiero hacerlo porque la situación que está pudiera traerme una desgracia a mi corazón, hermano. Yo quiero decirle que no se deje intimidar, hermano, en su corazón por las circunstancias que lo están rodeando. Deje que Dios tome el control. Dígale a Dios: Señor, yo desconozco lo que ha de venir para mi vida. Yo desconozco lo que pueda pasar en mi caminar. Pero lo que yo sí sé es que yo habito bajo el abrigo del Altísimo, y ahí estará mi castillo y mi refugio. Dele un aplauso fuerte a Cristo si usted lo cree, mi hermano. Podemos refugiarnos en el castillo y en la torre. Dice la palabra de Dios: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él puede correr el justo, hermano. Y dice la Biblia: será levantado. Usted y yo, hermano, podemos venir a Cristo en nuestra necesidad. Usted y yo podemos venir a Cristo en nuestra angustia, en la persecución, hermano. No se deje intimidar. Lo que usted tenga que enfrentar será enfrentado, pero tomado de la mano de Dios. Y nada temeremos aquellos que vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Podrán destruir nuestros cuerpos, hermano, pero jamás podrán destruir el alma que le pertenece a Dios. Y con ella podremos disfrutar del gozo y de la satisfacción de la presencia de nuestro Dios. En la historia podemos ver un Esther y un Mardoqueo, hermanos, paciente durante un proceso de esclavitud, persecución, amenaza y maltrato. Generalmente, hermano, cuando en la vida cristiana hay un cambio de las circunstancias, tendemos rápidamente a reprochar o a separarnos o a decir: me iba mejor cuando no servía a Dios. Me iba mejor cuando no servía a Cristo. Y tendemos a apartarnos de lo que Dios está haciendo en medio de nuestra vida, por miedo, por temor, por las circunstancias que opacan nuestra visión, hermano. Pero yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que las luchas que usted tenga que enfrentar, no tema. ¿Qué está enfrentando? Enfermedad, hermano. Le dieron un diagnóstico adverso. No tema, créale a Dios. A lo mejor hay enemigos que se están oponiendo a usted, a su vida, lo están persiguiendo. No tema, hermano, créale a Dios. Confíe en Dios, deje que Dios tome el control. No le ayude a Dios, no meta sus manos. Solamente doble sus rodillas y ore a Dios. Va a haber procesos en la vida cristiana, hermano, en los cuales usted y yo tendremos que doblar nuestra rodilla. Tendremos que confiar plenamente en Dios. Porque tal vez, hermano, sus pensamientos le dirán: no, es que hay que hacer algo, es que hay que levantar medidas. Hermano, confía en Dios. Tenga paciencia en el proceso. No deje de orar, de buscar a Dios. No deje de servirle. No deje de poner manos a la obra. No deje de congregarse, hermano. Porque muchos a la buena de cambios dicen: ya no quiero ir a la iglesia. Ya no voy a la iglesia.
Yo prefiero mejor aparte, ya no quiero estar yo ahí. Hermano, hoy Dios quiere desafiarle a creer a su palabra, a tener paciencia en medio del proceso, a confiar que Él tomará el control de todas las cosas en su vida. Y aquí hay algo que yo quiero decirle bien importante, hermano. Rodéese de personas que puedan aconsejarle sabiamente. Porque Esther tenía un lugar de autoridad, pero Mardoqueo, hermanos, y el consejo sabio de Mardoqueo hicieron que la posición que tenía Esther pudiera dar el resultado que el propósito de Dios tenía sobre la nación de Israel. ¿De qué personas se está rodeando usted? ¿Cuál es el consejo que le están dando a usted, hermano, en medio de esa tribulación, de esa angustia, de esa necesidad? Hay personas, hermano, porque uno ha escuchado tantos testimonios de personas que en lugar de ayudarte a crecer, llegan y te dicen: mejor quítate la vida, mejor mátate. ¿Para qué quieres vivir como la esposa de Job, que llegó y le dijo: mira tu condición? Dice la Biblia que Job estaba en llagas, había gusanos sobre su piel, comiéndose su carne. Y llegó su esposa y le dice: mejor maldice a tu Dios y ya muérete. ¿Qué estás haciendo ahí? Hermano, vendrán tiempos difíciles a nuestra vida, pero necesitamos creerle a Dios y rodearnos de personas que tengan consejos sabios en sus labios. Mardoqueo supo aconsejar a Esther. Y quiero terminar esta historia, hermano. No importa el gigante que esté a su alrededor, Dios siempre será más grande. Dios siempre será más grande, hermano. ¿Cómo se llama el gigante, hermano, el que está enfrentando usted? A lo mejor usted dice: mi matrimonio no está funcionando bien. Y ahí está ese gigante todos los días, golpeando duro. A lo mejor alguien dice: yo no puedo perdonar lo que me hicieron, me lastimaron mucho, yo no puedo hacerlo. Ahí está ese gigante golpeando duro el corazón. A lo mejor alguien está diciendo: yo estoy muy enfermo y no puedo salir adelante. Y ahí está ese gigante golpeando duro. Yo no puedo cambiar porque tengo tantos años haciendo lo mismo. Lo he intentado y ya no puedo hacerlo. Yo quiero decirte que Dios es más grande que el gigante que tú puedas enfrentar. Déselo fuerte al Señor, hermano, si usted lo cree. Dios es más grande que el gigante que usted pueda enfrentar. Amán, hermano, era la mano derecha del rey Jerjes. Era un hombre que tenía autoridad sobre el reino. Y yo quiero que terminemos en este pasaje que usted y yo leímos al comienzo. Dice la Biblia: después de que Amán había hecho todo este engaño para que mataran a la nación de los judíos, dice: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, amado hermano. Porque los judíos se enseñorearon de los que les aborrecían. Hermano, a nuestras espaldas puede haber muchas cosas, nuestras circunstancias pueden dictar muchas cosas. A lo mejor usted está esperando que las circunstancias, que su enfermedad, que su problema, que las circunstancias que lo están afligiendo se enseñoreen de su vida. Yo le digo: espere en Dios, espere, denle el control a Dios y verá cómo Dios convertirá las circunstancias que usted vive a favor suyo. Aunque parezca que todo está perdido, Dios tiene una esperanza para usted y para mí. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Gloria a su nombre. Dios peleará por usted, hermano. La reina Esther estaba simplemente, dice, ella con temor venía delante de Jerjes, pero con el valor que tenía en su corazón por amor a su pueblo y por amor a Dios. Y Dios le concedió la victoria a Mardoqueo y a Esther sobre aquel rey, sobre aquel general del ejército, Amán. Dice la Biblia que Amán había construido una horca preparada para ese día que se lee en el capítulo 9. Y él tenía preparada esa horca para hacer desfilar a Mardoqueo y a judíos
para ahorcarlos y levantarlos ahí, quitarles la vida. Dice la Biblia que cuando Jerjes supo del el plan engañoso de este hombre Amán, él entonces se enfureció mucho, se enojó, porque sabía que esa nación era la nación de su esposa, de la reina Esther. Y dice que vinieron algunos por ahí, ¿verdad? Siempre hay un comunicativo entre la nación, entre la gente. Y llega y le dice al rey persa: el rey Amán ha construido una estructura para ahorcar a los judíos. Y dijo Amán: esa estructura se convertirá en el lugar donde morirá Amán. Hermano, el enemigo de la nación de Israel formó el plan y puso hasta cómo iban a morir. Y al final resultó muerto Amán en la horca que él había construido para la nación de Israel. ¿Qué está viviendo? ¿Qué circunstancias está atravesando en su vida, hermano? ¿Qué proceso está enfrentando en su vida en este momento, hermano? Porque hoy Dios nos quiere mostrar que a través de la historia de Esther y Mardoqueo, no importan los planes perversos que pueda haber en su contra o en mi contra, o cuán grande sea el enemigo que quiera destruirle, Dios siempre será más grande que cualquier circunstancia, hermano. Créalo en su corazón, hermano. Créale a Dios, crea su palabra. Hoy en esta tarde yo sé que algunos vienen con dolor en su corazón, vienen diciéndole a Dios: Señor, habla mi corazón. Hoy Dios le está hablando: crea mi palabra, yo soy más grande. Dice Lucas capítulo 1, hermanos, en la Biblia nos dice: nada hay imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen esto, hermano? Porque nada hay imposible para Dios. Póngase sobre sus pies un momento. Gloria sea su nombre. Gloria sea el nombre de Jesús. Nada hay imposible para Dios. Hermano, yo quiero invitarle en esta tarde a este altar. Aquellos que dicen: mi Dios es más grande que toda circunstancia que yo esté enfrentando. Está enfermo, hermano. Está viviendo una situación en la familia difícil. Está siendo amenazado, perseguido, hermano. Yo quiero decirle que su Dios, que mi Dios es más grande que cualquier circunstancia. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Yo quiero invitarle a que salga de su lugar y se venga a este altar. Venga a este lugar, hermano. Créale a Dios. Créale a Dios, hermano. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. No se quede en su silla, hermano. Créale a Dios. Venga a este altar. Los valientes van hasta el altar, hermano, y le claman a Dios. Levante su voz, hermano. Abra sus labios. Que se escuche su voz. Dígale a Dios: Señor, estoy viviendo esto. Pero hágalo con sus labios. Señor, me siento en mi corazón así. Estoy siendo perseguido, me siento enfermo, estoy en depresión, estoy en angustia, Señor. Se ha levantado un gigante contra mí para destruirme. Pero yo sé que tus planes son mayores, que tus propósitos son mayores, Señor. Que tú tienes el poder para sanar, para restaurar, para liberar.